Bueno, en la entrevista principal de Telematutino 11, esta mañana nos acompaña el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quien damos la bienvenida. Doctor, un placer que esté con nosotros. Para nosotros es un placer, Jacqueline, siempre estamos a la disposición. Gracias. Doctor, hemos visto que usted ha participado en numerosos eventos y entrevistas, paneles, sobre el tema de la reforma fiscal, que se ha estado debatiendo tanto, sobre todo después de las elecciones, y como que pareciera que hay un consenso de que hay que hacerla. Una reforma implica pagar más, aunque en algunos países han usado fórmula de que no es que se pague más, sino que se pague diferente. Y bueno, la tarea pendiente para hacerla y complacer todos los sectores va a ser muy difícil. Se quiere un consenso, se tienen que dar garantías, por supuesto, de que ese dinero será bien invertido. Pero toda reforma fiscal deberá contemplar cuál es la realidad económica de la República Dominicana, y en este caso el componente que tienen las pequeñas y las medianas empresas. Y saco esto a colación porque se está hablando de que conjuntamente con la reforma fiscal o concomitantemente deberá hacerse una reforma de la seguridad social y una reforma laboral. Pero la reforma en sí, olvidándonos de esa, ya no impactaría el mercado laboral. Mira, Jacqueline, la reforma fiscal yo considero que es la madre de todas las reformas, excluyendo la parte constitucional, ¿no?, que ya tiene otro aspecto. Y yo lo digo porque, por ejemplo, si tú quieres mejorar el componente de salud, tú que siempre pones los temas de salud, o la seguridad social en su componente de salud, y de repente tú quieres seguir fomentando la atención primaria, tú requieres alrededor de 20.000 millones de pesos. ¿Y dónde están esos recursos? Esos recursos tienen que venir de una reforma fiscal. O si tú quieres, por ejemplo, como dijo el presidente de la República, disminuir la pobreza absoluta, aquí hay 2.3 millones de pobres generales, aún todo el esfuerzo que se ha hecho durante las últimas décadas. Pero eso depende cómo... Y para tú eliminar la pobreza absoluta, partiendo de lo que plantea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de que la línea de pobreza, es decir, el monto que te permite a ti superar la pobreza, es de 7.800 pesos. Si tú lo actualizas, lo puedes actualizar por la inflación. Pero si tú quieres a esos 2.3 millones de personas pobres, llevarlo a esa línea, tú tienes que gastar más de 18.000 millones de pesos. ¿Dónde están esos recursos? Entonces, ¿qué ocurre? Eso es un componente importante que justifica una reforma fiscal al margen de los aspectos institucionales, como el caso de la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo. En su artículo 36 dice, es mandatorio que hay que hacer una reforma fiscal y que está retrasada porque en ese momento se decía que tenía que ser aplicada a partir del año 2015. Estamos en el año 2024, eso fue en 2012, sí, 2015, correcto. Entonces, eso es una también justificación. La otra justificación es que el sistema tributario en la República Dominicana tiene falencias y hay incluso restricciones de carácter de la economía que permiten que el Estado tenga una recaudación relativamente insuficiente. Por ejemplo, los niveles de evasión en la República Dominicana rondan entre 3.4 y 3.5 del PIB. Pero, doctor, la evasión también, ilusión, pero ¿y calidad del gasto? Ahí voy. Y mi pregunta, es decir, el impacto que nuevos impuestos pudieran traerle a las pequeñas y medianas empresas, ¿y cómo afectará eso al mercado laboral? No, todo eso yo te lo voy a responder porque te estoy haciendo una explicación. Un problema que tiene, que es una falencia, es la informalidad tributaria, la informalidad que hay en la República Dominicana. El Banco Central en el día de ayer acaba de publicar una encuesta sobre MIPYMES y dice que el 14 puntos y algo, casi el 15%, solamente son empresas formales, de más de 400.000 empresas que son MIPYMES. Pero hay que ver por qué. Eso sí, ahí voy, eso significa que 340.000 empresas son informales en la República Dominicana, y las MIPYMES, según el Banco Central,
generan alrededor del 32% del PIB y generan más de 3 millones de empleos. Es decir, que una reforma fiscal integral y de largo alcance tiene que tomar en cuenta esa restricción. Ahí voy. Nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales vamos a presentar formalmente una propuesta, pero ya están los puntos más importantes. Por ejemplo, tú hablabas de cosas puntuales. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la informalidad? Nosotros tenemos una propuesta para los pequeños, los micros, pequeños y medianos contribuyentes. Nosotros estamos proponiendo la transformación del sistema tributario o simplificado de tributación por un monotributo. ¿Qué significa el monotributo? Que Jacqueline Morel tiene su emprendimiento, se acoge al monotributo y Jacqueline Morel no tendrá que hacer una declaración anual. Sencillamente Jacqueline Morel tendrá que registrarse en la DGI. La DGI te va a fijar o le va a fijar... ¿Pero esos son para los nuevos o por lo que existen también? Para los que existen y para los nuevos. Pero para los nuevos, nosotros tenemos en la propuesta de inicio como incentivo hay que declarar una ley de amnistía. Porque tú tienes que motivar a la gente. A partir de esta reforma fiscal, que si se hace como se debe hacer, tiene que establecerse una ley de amnistía para los nuevos que necesiten entrar. Entonces, si tú eres pequeño contribuyente, tomando en consideración esa restricción, que la gran mayoría del tejido empresarial aquí son MIPYMES, entonces tú le vas a decir, tú vas a pagar un monto fijo. Y ese monto fijo puede ser trimestral, puede ser mensual. O anual. O semestral. O anual. Pero en esos 3 periodos. Y además ese monto fijo va a incorporar los pagos que tradicionalmente te puede fijar la DGI, más la tesorería de la Seguridad Social, más el Infotec y todos los pagos en uno solo. Cuando tú analizas las estadísticas a nivel de América Latina y el Caribe, los países que tienen menos informalidad son aquellos que tienen el monotributo. Uruguay, por ejemplo. Uruguay es el país de América Latina que tiene la tasa de informalidad que está por debajo del 30%. Nosotros la tenemos un 58% y otros la tienen más alta. Incluso Argentina, con todos sus problemas que tiene una tasa de informalidad también relativamente baja con respecto al tamaño de su economía. Tiene el monotributo. Incluso en Argentina tienen lo que es el monotributo social para el componente de la seguridad social. Nosotros tenemos que innovar con respecto a eso. Porque eso, cuando tú permites, y concomitantemente con una amnistía fiscal, tú permites que ese tejido empresarial, con una amplia base, se vaya incorporando, tu sistema tributario, a la vez que lo estás simplificando, tú le estás ampliando la base. Oye bien, ¿qué significa eso? Eso significa que las recaudaciones por ese monto pueden mejorar de manera sustancial. Pero a su vez tú estás simplificando el sistema. Vamos ahora con la propuesta de nosotros con respecto a los grandes contribuyentes y tomando en consideración que una restricción importante es la evasión fiscal. ¿Dónde está la evasión fiscal? En el impuesto sobre la renta, básicamente a las personas jurídicas, grandes contribuyentes. A ti te cobran como persona física sobre la base de tu ingreso bruto y a las empresas le cobran sobre la base de su ingreso neto o su renta neta. ¿Qué significa eso? Supongamos que tú tienes una empresa y va a pagar y declara que tus ingresos fueron de 1.000 millones y tus gastos fueron de 500 millones. Tu resultado neto, ¿cuánto es? 500 millones. Se le aplica el 27% y el Estado va a recaudar 135 millones de pesos. Ahora, ¿qué garantía tú me das a mí de que esos 500 millones de gastos que tú me estás presentando son gastos, vamos a decir, verdaderos? A lo mejor tus gastos fueron de 200, pero muchas veces se dan situaciones en las cuales tú incorporas operaciones particulares, privadas, en las operaciones de las empresas. Pero la DGI no tiene capacidad humana y técnica para poner un supervisor en cada una de las empresas. Ahí voy. Entonces, eso es un elemento importante que nosotros proponemos ahora con eso. Que ese 27%, que puede ser una tasa equivalente, no se cobre por la renta neta, sino por la bruta. De ese ejemplo que te puse,
Si tú le aplicas el 27% a los 1.000 millones, claro, tú le estás generando un problema porque le estás cargando mucho a la empresa. Pero si tú le pones, para tú recaudar los mismos, si tú le pones un 14%, se lo rebajas de 27 a 14, tú estás recaudando lo mismo. Y está siendo más eficiente el sistema, porque está disminuyendo la evasión en su mínima expresión. Y por lo tanto, eso te da capacidad para posteriormente tú comenzar a desmontar el anticipo. Bueno, doctor, sí, mire, muchas preguntas sobre el tema, muchas dudas, porque eso es cierto, pero cuando aquí un profesional saca la cabeza y va a la DGI no lo suelta jamás. Y aquí se cobra un anticipo que no se justifica y se cobra a veces empresas pequeñas que tienen pérdida, pero tienen que pagar el 1% de los activos, tienen que pagar desechos sólidos y tener una empresa cuesta mucho. Pero en nuestra propuesta estamos eliminando eso. Entonces, se quiere que haya una garantía de cómo los empresarios, si dicen la verdad, pero la parte que debe atarse es cómo también el empresario sabe si el gobierno va a utilizar esos recursos y está diciendo la verdad. Entonces, ahí voy. Ahí es. Entonces, vamos a hacer una pausa. Claro. Y en breve regresamos con nuestro invitado y con el contenido de Telematutino 11. El doctor Antonio Ciriaco Cruz, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos acompaña esta mañana en el programa. Estamos hablando del tema del momento, que es la reforma fiscal. Aunque no seamos expertos, tenemos que estar escuchando en qué consiste, porque igual lo vamos a pagar entre todos. Doctor, yo sé que hay una parte que usted quiere hablar sobre el tema del gasto, pero también quiero plantearle, algunos economistas están argumentando ahora que lo que se necesita es una transformación tributaria. ¿Qué diferencia hay entre una transformación tributaria o si es lo mismo que una reforma fiscal integral? Mira, nosotros planteamos una reforma integral de largo alcance, una reforma fiscal, y no una reforma tributaria. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es sencillamente que tú tienes que ver, cuando tú hablas de fiscalidad, no solamente los ingresos, cómo el Estado puede recaudar a través de incrementos de impuestos o baja de impuestos, sino también cómo el gobierno gasta esos recursos, que es la otra parte, que es el gasto público. Si esos recursos que el gobierno recibe, ¿verdad?, cuando hace una reforma, en este caso tributaria, y recoge los impuestos, pero si solamente se queda ahí, no está viendo la parte del gasto. Y la reforma fiscal incorpora los dos elementos, cómo tú recaudas y cómo tú gastas. Yeah. Entonces, nosotros te vamos a explicar, y nuestra reforma integral incluye esos dos componentes. Yo te estoy explicando. Sí, porque si obliga al contribuyente, tienes también que obligar a hacerlo bien al que lo va a gastar. Porque la legitimidad de una reforma fiscal la da quien la va a ejecutar y quien va a recibir esos recursos. Si tú no tienes la garantía de que a quien tú le vas a otorgar tus recursos, entonces evidentemente esa reforma no va a tener el alcance que se requiere. Por lo tanto, el Estado también tiene que dar una garantía y tiene que dar un paso adelante. Y eso lo voy a explicar ahora. Déjame seguirte con el tema de los ingresos, porque en el caso tributario tú tienes que simplificar todo el proceso, porque tú como contribuyente se te puede hacer un tanto difícil y se te hace difícil. Por ejemplo, el pequeño contribuyente, esa propuesta del monotributo elimina sencillamente el hecho de que tú puedas tener un experto fiscal, porque tú, cuando tú vas a un banco y tú vas a tomar prestado 10 millones de pesos, tú le haces dos preguntas al agente de crédito. ¿En qué tiempo yo voy a pagar esos recursos? ¿Y cuánto yo voy a pagar mensualmente? Él te dice, tú vas a pagar 20,000 pesos. Ya tú sabes que tienes que buscar 20,000 pesos mensuales. Tú no necesitas un experto financiero. Entonces, el monotributo te simplifica eso. Y la parte que te expliqué de cambiar la forma en que tú cobras el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas, sencillamente te va a disminuir todo el tema de la evasión fiscal en los grandes contribuyentes, que es donde está el fuerte de la evasión. Un tercer bloque es disminuir la tasa del impuesto más regresivo que tiene la República Dominicana, que es el ITEVI. Es fácil de recaudar, pero es regresivo. Y su tasa es de la más alta. ¿Qué lo hace regresivo? Y el planteamiento que se está haciendo, algunos dicen que deben... que
Que se debe transformar el ITEVIS en el IVA, que es otra modalidad No impositiva. es lo mismo, no es lo mismo, es lo mismo. Lo único que aquí se le llamó ITEVIS para precisamente no, en un momento cuando se creó, para no asociarlo con el IVA. Pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, sí, claro. En esencia es lo mismo. Sí, es lo mismo. O sea, es un impuesto al valor agregado. Y aquí es un impuesto a las transferencias de bienes y servicios, una transferencia, evidentemente, donde tú, yo, somos agentes de retención. Y hay evasión porque hay agentes de retención que no le transfieren esos recursos al Estado dominicano. Entonces, ¿qué tú haces en esos casos? Bueno, que tú reduces la tasa. Es un 18, que es de la más alta. Nosotros proponemos una reducción a un 14%. Y generalizarlo exceptuando, siempre exceptuando, que no se le ponga ITEVIS a los alimentos que no tienen ahora, a los libros, educación y a los medicamentos. Son 3 elementos que nosotros no podemos negociar. Yo, como parte de la academia, no puedo decir que se le ponga ITEVIS a un libro. ¿Entiendes? Pero además que es esencial. Ahora, aquí hay sectores que durante mucho tiempo, de los años 70, tienen exenciones y que ya son sectores maduros. Son sectores maduros. Si tú me dices a mí, por ejemplo, por poner un ejemplo, el turismo recibe 13.000 millones de exenciones. Ahora, pero ya se pusieron adelante y dijeron ahí que esperan que en la nueva reforma, no se toque. Pero Jacqueline, ¿tú sabes nadie quiere que se toque. ¿Tú sabes cuál es el incentivo más importante que tiene el turismo y esos sectores orientados hacia el exterior? ¿No son los incentivos, no? Que la economía crezca, que se estable, que la gente pueda comprar. Es el tipo de cambio. Okay. El tipo de cambio, por ejemplo, es lo que hace que cuando venga un turista aquí, la República Dominicana es muy barata para el turista, para el dominicano que vive en el exterior y que gane en dólares, es muy barato porque es 60 por 1 su rentabilidad. Para nosotros no. Y por eso tú ves que muchos dominicanos ausentes, y es lógico, trabajan mucho, y cuando vienen aquí hacen buenas inversiones. Entonces, para el turista en la República Dominicana, el tipo de cambio, esta economía es muy barata y eso es lo que hace atractivo al turismo. Esa es la principal fuente de competitividad que tiene el sector turístico. Entonces, que garantizar eso, ya los empresarios deberían estar contentos. No es eso. Pero que garantizar eso tiene implicaciones. Sí, pero también. Tú sabes que todo lo demás es sobre ganancia. Y eso hay que entenderlo. Y la democracia dominicana tiene un coste. Y yo creo que tienen que estar conscientes de eso. Fíjate que con esa reducción del ITEVIS, tú vas a estar beneficiando a quien a un sector como la clase media, que tiene características de que consume mucho y que la clase media también se maneja con financiamiento. Bien, vamos a otro punto de la propuesta de nosotros. Yo creo que el déficit del Banco Central que afecta a la finanza pública tiene que discutirse y como solución entendemos que tiene que ser manejado por Hacienda. ¿Por qué? Rápidamente. Sí. Porque eso distorsiona la política monetaria. El Banco Central, para mantener, obviamente, y pagar ese déficit, los intereses que se generan, tiene que emitir certificados a corto plazo a tasas de interés muy altas. Las tasas de interés que nosotros percibimos tradicionalmente en la República Dominicana son más altas que en el resto de Centroamérica. Entonces, eso te penaliza a ti, me penaliza a todos, incluso a los sectores de clase media y los sectores que hacen uso del financiamiento. Sí, porque también es de las 2 vías. Es de las 2 vías. Entonces, sí. Si tú la pasas a Hacienda, ya esa deuda se convierte no en corto plazo, sino en el largo plazo. Hacienda lo que va a hacer es que va a emitir bonos y entonces eso se paga a 10 años. Y así eso alivia un tanto y contribuye a una reducción de las tasas de interés. Me beneficia a mí si voy a buscar un préstamo para una inversión, para una casa, para un vehículo. Y entonces eso tiene un efecto en la clase media. Todo eso que te he mencionado, evidentemente, tiene un impacto importante en las recaudaciones y en los sectores que la gente cree que se puede ver afectado. Pero si tú aplicas eso, es todo lo contrario. Ahora viene la parte del gasto público. ¿Qué va a hacer el gobierno con esos recursos? Exactamente. Mira, nosotros proponemos una ley de responsabilidad fiscal basada en reglas fiscales. Por ejemplo, en tiempos cuando la economía esté creciendo mucho, tú le pones un tope al gasto corriente, que es un gasto generalmente improductivo.
un tope. Y en tiempos cuando la economía está en un proceso de desaceleración o que viene una pandemia, ni lo quiera Dios, entonces tú le pones un piso de tal manera que tú no puedas atar al Estado que pueda gastar en esos momentos. Pero a lo largo del ciclo de la economía, tú vas a tener un equilibrio en las finanzas públicas. Pero además, nosotros estamos planteando, Jacqueline, una ley especial, una regla especial para el endeudamiento, que es un tema. Sí. Solamente el endeudamiento tiene que ser para gasto de capital o gasto de inversión pública, punto. Y eso tú vas a controlar. El Estado también tiene que asumir otras posiciones. Por ejemplo, tiene que hacer un rediseño de las instituciones del sector público. Hay instituciones que debería quizás fusionarlas, ponerlas. Todo eso. Pero eso es el Estado que tiene que asumir eso. Eliminarla, ver las que funcionan, las que no funcionan por resultados. Entonces, y eso, cuando tú vienes a ver, tú estás haciendo una reforma diferente a lo que la gente está pensando. Mira, este es el momento. ¿Tú sabes por qué es el momento de hacerla? Por dos razones. En primer lugar, que la economía está en un proceso de recuperación. Tú no puedes hacer reforma en tiempos de crisis. No. Y además, tú tienes que aprovechar el capital político que tiene el partido de gobierno, que domina los poderes del Estado, domina el Congreso. Y es una gran oportunidad para hacer una reforma y hacer transformaciones importantes. Yo creo que el presidente de la República ha lanzado un conjunto de reformas, pero esta reforma fiscal es la madre de la reforma, porque impacta la reforma laboral, impacta la reforma a la ley de la seguridad social, y tú puedes utilizar esta reforma para simplificar el sistema tributario, en función de lo que te hemos planteado, para cohesionar la sociedad dominicana, generar un proceso de una economía más cohesionada, porque puede tener recursos para invertir en bienes públicos, para invertir en servicios públicos de calidad, mejorar el transporte, mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar incluso disminuir la pobreza. Nosotros, la propuesta que le vamos a presentar, que ya prácticamente la hemos discutido, quizá el punto más neurálgico de todo esto, y lo dejo para último, es el tema eléctrico. Y en ese tema, evidentemente, hay que ser cuidadoso, porque es un tema transversal que afecta a todos los sectores. Y de los combustibles también. Y de los combustibles. Ahí nosotros estamos trabajando la propuesta, incluso hemos recibido el apoyo del Instituto de Energía de la UAS, que está también en esa comisión, y que vamos a presentar una propuesta completa en ese sentido. Pero la oportunidad que te digo que hay ahora es una gran oportunidad para hacer una reforma necesariamente que beneficie a la población dominicana. Bueno, ojalá que se logre eso, porque lo que se buscará deberá ser que tengamos una sociedad, como siempre yo digo, que sea más equilibrada, claro, con menos desigualdades. Así es. Y que realmente no sea solamente para el pago de la deuda, sino que tengamos un proyecto, pero que beneficie a la gente. Porque no es para el pago de la deuda, es para mejorar la cohesión social de esta sociedad. Bueno, entonces el compromiso tiene que ser de doble vía. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un gran honor contar con su participación profesional aquí en Telematutino 11. Vamos ahora a una pausita y regresamos con la recta final de Telematutino 11 en este jueves.